Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un abrazo cálido para todos los que viven en la ciudad Parque de Cuba. Gracias por llegar puntuales a esta cita que siempre se inicia en la primera hora de la noche del domingo. Un espacio que tenemos para dialogar, conversar y mucho más. Mire, a mi lado tengo a York. Él forma parte del equipo de la Aduana General de la República. Aquí está al lado mío York. York, ven, vamos a hacer... Siéntate, York. George forma parte del equipo de la Aduana General de la República, como les decía, y presta un servicio distinguido a la ciudad y a sus ciudadanos. Como todo perrito, pero él es muy obediente. Es además un perro muy apuesto. Estará hoy con nosotros, es uno de nuestros invitados, además de otros oficiales de la aduana que estarán acá en el estudio. Como ustedes saben, el país es la casa de todos y precisamente los oficiales de la aduana son quienes controlan las entradas y salidas de nuestra casa, de nuestra nación. Hoy en Domingo con D estaremos profundizando en este tema porque queremos dedicar esta emisión precisamente a agradecer a todos los que trabajan en la Aduana General de la República. Le invito a que se quede con nosotros hasta el final, con York y además todos los invitados que tenemos acá en el estudio. Muy buenas noches, quédese con nosotros en la sintonía. Bueno, pues ya vimos a George actuando y espero que ustedes sigan con nosotros. Pienso que puede ser un programa muy, pero muy interesante porque generalmente hablamos de la aduana y lo primero que vemos es a esas personas que reciben a los pasajeros, que tienen que ver con los equipajes, la cantidad de equipajes, pero la aduana es mucho más. Les presento, y ya lo tengo aquí en el estudio, Osvaldo Michel Álvarez. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias. George, un perro muy cumplidor con lo que le marcó la directora que tenía que hacer. Sí, es el perro más joven que tenemos actualmente y con muy buenos resultados en el trabajo. Osvaldo, ¿ibas a ser arquitecto? Iba, estudié 2 años en la Universidad de Camagüey hasta que por cuestiones ajenas decidí no continuar los estudios. Pero ajenas, ¿por qué? ¿Te percatas que no te gusta? ¿Decides que...? Sí me gustaba, pero bueno, en fin no pude continuar. Entonces me regresas, claro, regreso a Holguín. Mi padre siempre fue militar, siempre tuve esta inclinación por estas cuestiones y nada, me enteré de la convocatoria que tenía la aduana en aquel momento para auxiliares. Presenté la solicitud y unos meses después comencé entonces. Comenzaste unos meses después, significa que empiezas a prepararte para ser un oficial de la aduana. Primariamente, es decir, tomé un curso de unos 45 días para ser auxiliar. Es decir, auxiliar de aduana, que es el primer trabajo por el que casi todos comienzan en nuestra institución. Y después de ser auxiliar has pasado por varios puestos de la aduana. Sí, actualmente, bueno, ya voy para 10 años en la institución y fui poco a poco pasando por diferentes posiciones. Es decir, desde auxiliar pasé luego a inspector en los rayos X, es decir, de los técnicos que operan en los rayos X, luego pasé al inspector de enfrentamiento, que nosotros le llamamos así a los que trabajan directamente en el salón buscando indicios. Luego pasé a analista de riesgo e información y actualmente me desempeño como cuadro, como segundo jefe de turno en el Aeropuerto Internacional de Fran Pais. Yo invito a los televidentes, la historia de Osvaldo, cada uno de esos puestos por donde ha pasado, si nos explica un poco en qué consisten, pues vamos a tener mucha más información de cuáles son los servicios de la Aduana General de la República aquí en Holguín, exactamente en el Aeropuerto Internacional Fran Pais. Espero que sigan en la sintonía y espero que les interese lo que hoy vamos a narrar. Yo de antemano les aseguro que es muy, pero muy interesante. Gracias.
Las obras de las artes plásticas o decorativas creadas en el país por artistas nacionales o las que fueron importadas, que tienen valores museables, estén en poder del Estado o sean privadas, son parte de los bienes patrimoniales de la nación. Y asimismo, otros bienes, muebles e inmuebles, que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen especial relevancia en relación con la arqueología, la historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general. A ellas todas las protegen las leyes del país de cualquier extracción ilícita. Por cortesía del Registro de Bienes Culturales, mostraremos a continuación varias fotografías de esos bienes que fueron decomisados por la Aduana General de la República cuando intentaban sacarlas del país por el aeropuerto Holguinero. Veamos. Más adelante, Holguín TV conversará con Rafael Fernández Céspedes, director del Registro Provincial de Bienes Culturales, quien nos mostrará obras de las artes plásticas falsificadas, igualmente decomisadas por la Aduana General de la República cuando intentaban sacarlas del país por el aeropuerto Fran País. Ahora los invito a disfrutar de unos invitados especiales. Véalos usted mismo después de la pausa, aquí en Domingo con D.
Un día, Osvaldo Michel comprobó que no iba a ser arquitecto, regresó a la ciudad de Holguín, de la de Camagüey, donde estudiaba, y definitivamente se acercó a la Aduana General de la República. Luego ha ido pasando por distintos cargos. Si me vas contando tus experiencias en cada uno de esos cargos, entonces pudiéramos tener más información de cuáles son los servicios que presta la Aduana General de la República para hacer eso, escudo de la nación. Decías que primero auxiliar de aduana, Sí. lo que es lógico. Es la base incipiente. ¿Qué en hace nuestro un trabajo. auxiliar de aduana? El auxiliar es el trabajo, es decir, el más sencillo que se puede realizar en la aduana. Es decir, tiene muchas limitaciones en cuanto a elaborar documentos, a realizar ciertas funciones. Por eso es que decimos que comenzamos por aquí. Luego de, es decir, de llevar cierto tiempo en este cargo, entonces están habilitados para pasar su curso como inspectores. Es decir, Inspectores. Ahora, cuando llegan los vuelos, sobre todo los vuelos internacionales, sí. esas personas que están recibiendo, que están revisando, ¿esos son los auxiliares o ya son inspectores? Esas funciones casi siempre quienes la cumplen son los inspectores. Los inspectores que son ya luego de cierto tiempo estudiando, que puede ir desde los 6 meses aproximadamente hasta un año en nuestra escuela que se encuentra en La Habana o en las diferentes sedes que se encuentran en el país. Luego de pasar todo este tiempo, haber aprobado todas las materias correspondientes, entonces están facultados para ejercer estas funciones, ya que se convierten en funcionarios automáticamente. Y estos funcionarios o inspectores, por supuesto, están los que directamente atienden a los que están llegando o a los que se están marchando, pero también hay otras funciones en las que los que están viajando no los están viendo tan directamente, pero que están trabajando para hacer escudo del país. Te voy mencionando algunos y así me explicas qué se hace en cada uno de estos puestos. ¿Sí? Sí, cómo no. Por ejemplo, ¿qué hace un inspector de rayos X? Uno, claro, lo adivina, pero me gusta que cuentes lo específico en el caso de ustedes, los inspectores de la aduana. Sí. El inspector de rayos X es el que se dedica, como el nombre ya casi lo indica, es decir, el que manipula el escáner, los diferentes escáneres que mediante los rayos X nosotros usamos para chequear los bultos de los viajeros. Es decir, tanto bultos facturados o de mano. Llegan los equipajes Sí. y esos equipajes los pasan por algún lugar y están Por escaneando. este escáner que utiliza los rayos X para poder chequear. Entonces, ¿Qué se ve a través de ese escáner? Es decir, ya al ser rayos X, es decir, podemos ver dentro de los equipajes en dependencia de las densidades, distintas densidades que tenga la materia y por colores, nosotros sabemos interpretar y descifrar, es decir, los contenidos que vienen en los bultos. Y en dependencia de la necesidad de abrir uno de esos bultos por alguna duda, es la información que da precisamente esa información, ese escáner. Nosotros estamos viendo algunas imágenes que nos aportaron los oficiales de la aduana aquí en Holguín, por ejemplo. Eso es un televisor que entran al país. Es por los rayos X por donde descubren algo que piden abrir el televisor. Principalmente, es decir, ya que como el rayos X es el arma fundamental que tenemos para poder ver dentro, casi siempre en este tipo de casos que estamos observando, si es decir, el marcaje primario procede de ahí. Y cuando abren el televisor, entonces estoy viendo que viene algo que han colocado ahí adentro. Estamos viendo algunos componentes que no son los que él debe llevar, es decir, cuando sale es de la un tablet fábrica, lo que habían colocado dentro. entre ellos. Y Y discos duros varios también que estaban. Varios discos duros, un tablet que viene dentro de un televisor y No eso son artículos que están prohibidos su importación al país, pero que sí, es decir, tienen un impuesto correspondiente para poder importarlos. Entonces, en este caso, lo que al estamos entrar en el observando televisor se lo están pagando por el televisor, y no por Entonces, el resto estamos de viendo los- un intento de burlar el fisco. Ya, eso los rayos X se los permiten. ¿Y qué cosa hace un analista de información? ¿Qué información y qué analiza de esa información? Es decir, la aduana, al ser un órgano que trabaja en la frontera, tenemos un cúmulo de información de los viajeros, bultos, medios de transporte, tripulantes, sí, tenemos un cúmulo de información bastante vasto. Pero esa información, ¿quién se la aporta? Quien procesa esta información es el analista de riesgo e información. Es decir, al tener todo este cúmulo tan grande, es el que busca semejanza, busca variantes futuras que puedan ocurrir. ¿Me puedes poner un ejemplo perfiles. para entender? A ver, cantidad de veces que entra un pasajero al país, ¿es esa la información que él pudiera analizar? Sí, cómo no. ¿Cuáles otras informaciones, por ejemplo? Las ocasiones que ha importado un mismo artículo, un viajero, las estancias que ha realizado, es decir, por cuántos días ha sido, es decir, va buscando algunos indicios de alguna actividad específica que puede estar realizando este viajero. Y en dependencia de esa información, pues prestan más atención a ese pasajero que va a llegar. Ahora, ¿cómo saben que va a llegar el pasajero dentro de unos minutos?
Anterior, bueno, la pregunta me habías hecho anterior. La aduana tiene un carácter que es selectivo en las acciones. Es decir, nosotros vamos reduciendo el diapasón de las personas a trabajar. Es decir, actualmente más del 95% de los viajeros que arriban a nuestro aeropuerto salen por el Canal Verde. Es decir, que no tienen, es decir, ninguna molestia con nosotros. Es decir, pasan, recogen sus bultos y salen. Aunque se le ejercen controles de forma no intrusiva, es decir, que no lo sabe el viajero. Es decir, se molestan poco. Y la aduana, al ser más selectiva, va reduciendo el rango para trabajar estas personas. Nosotros trabajamos con informaciones previas al arribo de cada vuelo que nos deben tramitar cada aerolínea. Es decir, debemos conocer quiénes arriban en los vuelos y entonces el analista con estos listados, es decir, o diferentes informaciones de diferentes lugares, trabaja y hacemos entonces... Si entendí bien, cuando el vuelo parte del lugar de donde está saliendo, le están mandando al aeropuerto de aquí, porque va a llegar hasta aquí, un listado a la aduana de todos esos pasajeros que vienen en ese avión. Pero y los tripulantes. Solo el listado con el nombre de los pasajeros, mandan otra información. Este listado, es decir, no es solamente con los nombres, es decir, tiene un cúmulo de otras informaciones, que en este caso tiene un cúmulo de otras informaciones que el analista usa para ir decantando. También tenemos nuestras bases de datos acorde a los antecedentes que puedan existir de los viajeros que están arribando en ese vuelo, entonces ya sabemos a quién dirigir un poco más estas acciones. Eso es lo que hace el analista de información. Y el inspector de enfrentamiento, ¿a qué se enfrenta? Sí, este inspector es el que lleva in situ a la práctica lo que, por ejemplo, el analista vio en un listado. Este es el inspector que está cuando los pasajeros arriban, es el que está buscando indicios en los mismos. Es decir, es el que debe trabajar ante un caso de un narcotráfico, ante un caso de algún armamento, es quien debe realizar las acciones ya físicas como tal. Y una de las acciones principales que realiza es la observación sobre los viajeros y sus bultos. Es decir, es una técnica que no es intrusiva, es decir, no se le agrede al pasajero, pero sí con la práctica y la experiencia de los años realiza esta actividad para poder llevar entonces a un segundo escalón que sería ya la revisión física en caso de que lo amerite. Osvaldo, desde el principio estás hablando de indicios. Si abundaras un poco más en esto de los indicios, ¿cómo a partir de indicios usted puede dedicarse a atender o a mirar con mayor cuidado a un pasajero y no a los otros? Pero ¿cuáles indicios? ¿Cómo detectarlos? Hay que estudiar primero para poderlos detectar, claro. El indicio es una de las formas que tiene la aduana para trabajar, para marcar, es decir, cualquiera de las cuestiones que nosotros trabajamos, las mercancías, los tripulantes, los pasajeros. Es decir, el indicio podemos hablar que puede ser algo que se sale de lo común en un momento dado o algo de que en apariencia parece ser es decir, demasiado estable o común para ese momento y realmente es lo que llama la atención. Para esto, es decir, los inspectores se seleccionan, es decir, aunque todos deben ejercer estas funciones, se seleccionan, debe tener ciertas características propias para realizar este trabajo, además de que, bueno, sí se le imparten cursos a todos para que puedan ir mejorando estas características que tienen. ¿Quieres poner algún ejemplo de un indicio que a ustedes les llamaría la atención? Bueno, en el caso de los viajeros podemos decir el comportamiento que tenga, es decir, en cuanto a su actuar en el salón, es decir, si vemos un pasajero que está demasiado... es decir, un caminar un poco raro, que vaya repetidas veces al baño, que haga preguntas específicas sobre cómo es el funcionamiento. Estamos hablando de estas cosas. Claro, y a partir de esos indicios, pues por supuesto, sin intrusión, sin decirle nada al pasajero, poco a pues poco lo empiezan a observar aumentando, con es decir, mayor en las técnicas los vamos haciendo poco a poco. En cada una de estas posiciones o cargos, por supuesto, ustedes tienen la misión de hacer cumplir normativas internas de la aduana, pero también normativas externas. Sí, la mayoría de las, es decir, cumplimos las normativas cubanas y otras que son de carácter internacional. Es decir, no solamente las de la aduana de hecho no son las de mayor cantidad. Cumplimos normativas de diferentes ministerios en el país, como puede ser el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio del Interior. Es decir, estamos hablando de unas cuantas que son, es decir, nosotros lo que tenemos es la potestad y el deber, la responsabilidad de hacerlas cumplir. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de la Agricultura, en esas disposiciones externas, ¿qué le piden a la aduana que vigilen, que protejan? Es decir, tanto la introducción como la extracción de especímenes de la flora y la fauna, estamos hablando tanto a la entrada como a la salida del país, de plantas, animales, de productos que se elaboren con los mismos,
decir, nosotros estamos en la obligación de detectar estas cosas y ellos con otros inspectores que tienen allí mismo, en este caso específico, entonces realizan las acciones correspondientes de exigirle los permisos. Sobre todo plantas y animales endémicas que están en peligro de extinción. Es una de las funciones principales que nosotros cumplimos, que las resoluciones realmente quienes las habilita es el SINMA, en este caso. Y el Ministerio de Salud Pública también tiene regulaciones para entradas y salidas de medicamentos. Principalmente a la salida, es decir, en lo que se refiere a la cantidad de medicamentos que puede portar un viajero, instrumental médico, recetas, etcétera. Es decir, esta resolución que nosotros hacemos cumplir es del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, hay una cantidad de pastillas de un medicamento específico que pueden salir del país, no cantidades abundantes. No. Y hay personas que incluso los acusan de que ustedes pues no dejaron que esa persona llevara esos medicamentos y no se percatan que ustedes están protegiendo al que se queda en el país, que también tiene que consumir esos medicamentos. Por supuesto, estamos cumpliendo una función de regulación. Es decir, es un filtro, estamos cumpliendo una función en este caso de no permitir de que exista un desabastecimiento en los medicamentos internos al solamente, es decir, dejar que los pasajeros lleven ciertas cantidades. En este caso estamos hablando de 3 blisters que puede llevar cada viajero. Para los residentes en el país con su correspondiente certificado médico sí pueden exportar cantidades un poco mayores. 3 blisters son 3 trillas. 3 trillas, así. Y el Ministerio de Cultura, ya hemos visto fotografías de objetos que ustedes han retenido en la aduana. Tiene un especialista del registro de bienes patrimoniales en el aeropuerto. Hace unos años un especialista a tiempo completo ahí con nosotros, a la salida trabajan del conjuntamente. País. Sí. Uno de esos trabajos, y del cual hemos conversado mucho durante esta semana, Osvaldo y yo, es precisamente el intento de sacar del país por el aeropuerto holguinero una falsificación de un cuadro de Wilfredo Lan. Tan bien hecha la falsificación que todavía Osvaldo tiene dudas de si es una falsificación o no. Sí, estamos hablando de que por ahí tenemos las imágenes, no sé si la pueden observar, de que una falsificación que realmente se nota antigua. La técnica de la que estamos hablando es la que usaba el propio Wilfredo Lan. Lleva una pegatina que hace alusión a una exposición que realizó en el Parque de La Habana, que fue real también. Este cuadro también existió y se detectó por el aeropuerto nuestro un pasajero canadiense que intentaba sacarla del país. Y seguidamente vamos a presentar el segmento Fascinación de la Memoria. Hemos estado mirando precisamente ese cuadro de Wilfredo Lan falsificado y otros más. Yo les invito a que vean, que sigan con Holguín TV en la sintonía y que cuando concluya pues sigo conversando con Osvaldo, sigue Gretel y George también, el perrito que tenemos acá en el estudio. Gracias, sigan con nosotros. Por un cuadro del pintor cubano Wilfredo Lan, muchos galeristas o coleccionistas privados pagarían por encima de los $100.000. Pero este solamente es una falsificación que la Aduana General de la República decomisó a un pasajero cuando intentó sacarlo del país por el Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín. Mas no se trata de una falsificación cualquiera. Quien la hizo envejeció el lienzo y reprodujo anotaciones de una supuesta exposición donde estuvo el cuadro. Y en los últimos años ha habido un fenómeno relacionado con la falsificación de obras de arte. En nuestra provincia tuvimos un delito el año pasado de falsificación de obra de arte, y un ciudadano sancionado por esto. Se van a ver a través del desarrollo del programa algunas imágenes del testimonio de estas obras relacionadas con Ponjo Proenza, fundamentalmente, uno de los artistas de la plástica cubana más importantes y que más se están falsificando en este momento por la alta cotización que tiene su obra en el mercado. La falsificación de obras de las artes plásticas se ha convertido en un negocio muy lucrativo, solamente superado por la venta de armas y el narcotráfico.
En el orden legal, una falsificación es una obra de arte creada con la intención de hacerla pasar como creación de otro autor. Lógicamente, se falsifican las obras de los grandes maestros, por ser esas las que tienen altos precios. Para la protección del patrimonio cultural de la nación, se crearon en todo el país oficinas del registro de bienes culturales con el objetivo de relacionar y tener control de bienes que tengan valor museable, ya sean públicos o privados. Es esta institución la única autorizada para emitir autorización de salida del país de estas obras. Asimismo, el registro de bienes, en coordinación con la Aduana General de la República, es el encargado de proteger el patrimonio cultural de extracciones ilícitas y otras formas de daño al patrimonio. Bueno, el destino fundamental de las obras de arte, después que se peritan las obras y se determina que estas obras no tienen valor para el patrimonio, no son originales, son falsificaciones, el destino final de estas obras, según el decreto 313 que establece los depósitos judiciales, es incinerarlas, ya que no son obras originales, ya que son obras que no tienen ningún valor como obra auténtica, ni para el arte, ni para nada. Y después que estas obras se le hace el peritaje, se deja un testimonio del delito y pasa ya se establece la sentencia por el tribunal, ya entonces estos dos objetos se quedan a lo que establece la ley del decreto 313, que es la incineración de estos objetos, ya la destrucción como tal. Y este juguete que tengo en mis manos no es un bien patrimonial, pero nada impide que un día lo sea. Lo hemos traído hasta aquí para obsequiarlo a uno de los televidentes que nos llame hoy. Les recuerdo que el teléfono que tenemos habilitado es el 24 42 52 12. Así que esperamos su llamada, reporte de sintonía. También puede dar felicitaciones a sus seres queridos, a sus familiares y hacerles preguntas o simplemente felicitar a los funcionarios de la Aduana General de la República que están con nosotros hoy en el programa. Además de esta pieza de madera, también tenemos estos almanaques, cortesía de Ediciones La Luz, para regalarlos a nuestros televidentes. Estaremos escogiéndolos al final del programa a través de un sorteo. Robertico Cera, nuestro querido amigo, nos acerca en Mi Gente TV al creador de esta pieza de madera. Adelante. Cuántas cosas increíbles he visto salir de las manos de gente talentosa que es capaz de transformar un trozo de tela, de fibras o madera. Piezas que merecen estar en la mejor de las galerías, pero en esas galerías no he visto nada como el prodigio que sale de las manos de este joven holguinero que te presento a continuación. Soy meteorólogo. El hobby realmente empezó acá en Holguín. Yo ya había visto algunas aulas de pequeño y hacía algunas figuritas con una sierra de calar a mano. Y bueno, entonces cierta vez vi en algunos catálogos algunas maquinarias antiguas y puse más o menos algo de talento y me pude armar la caladora que estás viendo aquí. Yo soy artesano calador. De disfrutar te puedo decir que disfruto todo lo que hago. Hay veces que es tarde de la noche y mi madre me dice, oye, ponte a dormir que mañana hay que levantarse temprano, pero bueno, yo, si a esa hora se me ocurrió la idea, a esa hora la plazo.
esta caladora o sierra de calar, que es como se llama, la vi en un catálogo, algo parecido, el funcionamiento fue el que cambié, pero fueron cosas simples que hice, pero me tomó 5 meses hacer el cambio, darme cuenta de cómo debía hacer las cosas. Mira, yo he tratado de contactar con personas que hagan algo parecido. Sé que ha existido personas que hayan hecho algo, no de a lo mejor de tan profesional, si se puede decir de esa manera, pero realmente con este tipo de trabajo no quisiera realmente contactar con ellos. ¿Te gustaría enseñar lo que sabes? Sí, es un sueño que tengo. Quisiera realmente enseñar a niños, jóvenes y adultos. Esto es muy bueno para la salud mental y la salud general. Y poco costosa de enriquecer la vida. Y ya tengo a mi lado a Juana, la mamá de Robert. ¿Cómo está usted, señora? Bien. Juana, ¿qué sintió usted cuando vio que ya su hijo pues hacía una jaula que podía convertir la madera en arte? Bueno, pensé que no era posible, pero a través de los días veía la forma que se iba transformando aquello, y que de verdad era de verdad, y entonces eso me puso contento. Y sé que su hijo ha convertido su casa en prácticamente una galería. Sí, yo antes tenía un adorno, pero al ver que llenan de alegría la casa porque es el arte de mí, pues yo me decidí que él pusiera todo lo que él quiera. Muchísimas gracias, Juana, por habernos abierto las puertas de su casa. Una persona un día me dijo que yo solo iba a encontrar el camino. Realmente nunca supe qué iba a hacer. Simplemente me dijo, trabajas y tú solo vas a encontrar el camino. Cuántas cosas increíbles he visto salir de las manos de gente talentosa. Pero luego de conocer a Robert, es inevitable que queden en mi mente la sutileza, la minuciosidad, la originalidad de su talento. Este pasado día 5 de febrero conmemoramos el 53 aniversario de la aduana socialista y por eso estamos conversando con oficiales de la aduana holguinera. Claro que se trazaron un grupo de metas para este año. ¿Cómo llegaron a ese aniversario 53, Osvaldo? Decir que, bueno, al arribo de este 53 aniversario de la aduana socialista, es decir, porque aduana en nuestro territorio existe desde tiempos inmemoriales. Desde la colonia. Desde la colonia española. Decir que los objetivos que nos trazamos en el año anterior, en el 2015, realmente fueron cumplidos con creces. Es decir, nos trazamos unos cuantos objetivos bastante importantes, que fueron de reducir el tiempo de permanencia de los viajeros en los salones, reducir los errores que se produzcan durante los despachos de esto, es decir, minimizarlo, realmente aumentar la efectividad en nuestros controles. Es decir, al trabajar menos viajeros, trabajar a los viajeros que realmente ameriten, que casi tengamos la seguridad de que tenga una infracción. Es decir, todos estos objetivos que nos trazamos realmente fueron cumplidos ya para esta fecha tan importante. Es responsabilidad de ustedes, además, la seguridad de ese vuelo hasta que llegue a su destino. Sí, así mismo es. Es decir, esto está incluido dentro de la línea fundamental de trabajo de la aduana socialista, que es la seguridad. Es una de las modalidades que tenemos que hacer cumplir y es garantizar que todos los vuelos que salgan de nuestro territorio, es decir, lleguen sin ningún problema ni dificultad al destino. Osvaldo, nos llamaban y nos decían, ¿los rayos X solo es para detectar lo que vimos o tiene otras utilidades? ¿Detectan otras cosas a través de ellos? Por supuesto, es decir, primariamente están para detectar artículos relacionados con la seguridad, es decir, estamos hablando de explosivos y armas, y de artículos relacionados con la droga, es decir, con el narcotráfico o con el consumo de estos. Ahora, tiene la aduana otra herramienta muy útil para detectar explosivos, para detectar drogas, y es la técnica canina. A mí me da muchísimo placer recibir a Normando en nuestros estudios. Normando es un instructor de mucho tiempo, con mucha experiencia, un hombre de MOA por demás, que acaba de llegar casi directamente desde MOA al programa. Gracias, Normando, por estar
con nosotros. A mí me gustaría que nos sintetizara, porque su larga vida como instructor daría para estar hablando hasta las 12 de la noche, pero ¿cómo llega a ser instructor de la técnica canina de la aduana? ¿Cuáles experiencias principales ha vivido? Bueno, yo comienzo en la aduana en el año 88. Comienzo como inspector, después hizo falta pasar un curso con la técnica canina y habíamos, previmos que fuera otro compañero. Ese compañero se enfermó y entonces el jefe de la aduana en ese momento me dijo, hace falta que usted saque un compañero para que vaya para el curso. Y no teníamos una experiencia con la técnica canina en ese tiempo y bueno, se decidió que fuera yo y fui entonces a pasar el curso y me hice entonces técnico canino. Fue aquí en la provincia, había unos profesores muy buenos, no tenían escuela, pero eran muy buenos y pasamos entonces y me hice técnico canino entonces en esa época. Después... Perdón, el técnico canino es el que trabaja directamente con el perro ya en frontera, ¿verdad? Que conforma la unidad sinófila. Entonces, ya era una unidad sinófila trabajando un perro de droga en ese tiempo. Después vino que para un curso internacional como instructor y nos presentamos 72 personas en Santiago, en la parte oriental. Ahí de estas personas, bueno, salimos 3 al final de la noche, eso fue el día entero en prueba y exámenes, y hicimos unos cuantos exámenes tanto teóricos como prácticos. Para la selección final de cuáles iban a pasar el curso. Para la selección. ¿Dónde fue el curso? Usted fue de los seleccionados, incluyendo psicométrico. Sí, ahí fuimos 3 entonces compañeros de aquí de Holguín. El curso iba a ser en Italia, pero al final se decidió que fuera en La Habana. Y lo dimos por encuentro por un espacio de 3 años. Ahí nos robamos 2 compañeros de aquí de Holguín, uno se quedó allá en La Habana en la Escuela Nacional, y yo me quedé entonces por aquí atendiendo la provincia y atendía la provincia de Matanza y Holguín. Eso es lo que lo hace instructor, o sea, una cosa es el técnico que trabaja directamente con el perrito y otra cosa ya es el instructor. Sí. Y entonces me gradué de instructor internacional en la especialidad de droga y explosivos. Ahora, los perros, por supuesto, tienen que entrenarlos para que ellos sepan lo que tienen que hacer. Hay un mito en la calle que dice que les hacen consumir drogas para que ellos puedan detectar ese olor. ¿Es cierto eso? No. Eso no es cierto. Realmente el perro trabaja para complacer al dueño. Él busca un olor que se le introduce con el objetivo de al final de la búsqueda, cuando encuentre olor, le sale un juguete para jugar con el dueño. Es realmente... Siempre hacen eso, siempre que él encuentre el olor que el dueño anda buscando, le dan un juguete al perro. Le damos un juguete. Hay otras especialidades, ¿no?, que utilizan una golosina, pero en este caso nuestro utilizamos un juguete, una pelota en este caso. Estos perros están entrenados para detectar olores de drogas, pero también para detectar olores de explosivos. Así mismo. ¿El mismo perro para las dos cosas? No. Utilizamos un perro, en este caso para las drogas, y otro para los explosivos. ¿Por qué? ¿Por qué un perro para cada cosa? La diferencia porque el perro de droga, por ejemplo, busca droga, pero no es que se le puede introducir todos los olores, pero si buscara, por ejemplo, explosivo, y hay un marcaje de explosivo, no es lo mismo que hay un marcaje de explosivo con un marcaje de droga. A ver, para ver si entiendo. Un marcaje, el perro entra al salón, busca, y marcar es que se detiene en el lugar donde ha descubierto algo. Sí. Si fuera de explosivo, había que sacar a todo el mundo del aeropuerto. Así mismo, hay que tomar otras medidas que no son las mismas que se toman con la droga. Además, se activa un sistema. Claro, por eso que un perro para una cosa y un perro para la otra, si es droga, no hay que evacuar el aeropuerto. Es la complejidad de las dos especialidades, por eso no podemos ligarla. Normando, usted ha tenido perros famosos que han ido a competir incluso al extranjero. Hemos tenido unidades sinófilas que están entrenadas por mí. Cuando usted dice unidades sinófilas, está hablando de un perro. Estoy hablando del binomio hombre-can. Estoy hablando del binomio hombre-can, que son o sea, que lo utilizamos en frontera con el objetivo de detectar drogas, explosivos. En este caso los explosivos, armas de fuego, municiones, etc. ¿Y dónde fue a competir este perro famoso que usted entrenó? Este perro fue a competir en Argentina y de 27 países, o sea, con la demostración que él hizo ahí, pues todos los países se le fueron, o sea, todas las preguntas fueron para el cubano. Y fue uno de los ganadores. ¿Es cierto que le van a hacer un monumento al perro? Sí, por ser el primer perro, o sea, la primera unidad sinófila que se da al extranjero en una misión de este tipo, y le van a hacer un monumento en la Aduana General de la República. Y se lo merece, un perro holguinero por demás. Sí. Está muy bien.
usted los entrena, pero por supuesto en el aeropuerto internacional de Holguín, y no solo en el aeropuerto internacional, porque estamos hablando de la aduana en el aeropuerto, pero no solo en el aeropuerto funciona la aduana, en los puertos también. Incluso hay aduana hasta en DHL, o sea, en mensajería. Postal, sí, postal. Ya, postal. Hemos traído un instructor que vino con George y que está muy entretenido George con Gretel desde que llegó. Yo les invito a los televidentes que conozcan al técnico que trae a George, y a George los dejo con Gretel Guetón. Así es, César, ya a mi lado se encuentra Jordan, el entrenador de este perrito que les presenté al inicio del programa. Jordan ha estado hoy un poco dormidito así, ¿verdad, Jordan? Buenas noches, bienvenido a Domingo Conde. Gracias por haberme ¿Qué edad invitado. tiene? Jordan tiene 4 años, nació el 11 de septiembre del 2011. ¿Qué tiempo lleva ya en servicio? En servicio operativo en la Aduana General de la República de Holguín lleva 2 años y 8 meses, porque los canes tienen una etapa que es desde que nacen hasta los 6 meses, que es que se comienza el entrenamiento con ellos, y de ahí se va a las escuelas, puede ser en La Habana, en Villa Clara, en Santiago, y es donde se comienza con el entrenamiento, que primeramente hay una base, que es la que se le crea, que es el instructor de cada provincia, y de ahí se procede a las escuelas, que es donde ya se introduce como tal la sustancia. Precisamente ahorita César nos comentaba que algunos se entrenan para detectar drogas y otros explosivos. ¿En qué está especializado George? Bueno, George está especializado en droga, solamente en droga. Él está dedicado solo para las drogas nada más. ¿Qué te parece si lo ponemos a prueba? A ver si se despierta, porque ha estado un poquito dormidito y cansado. Mira, ahora mismo está ahí que no quiere ni levantarse. Vamos a ponerlo a prueba. Le han puesto aquí en el estudio una tela con un olor que él debe detectar. Cuando esté listo George, su entrenador le dará la orden. Mientras, escucharemos a Caribe Sax.
se asusten porque forma parte del ejercicio que estábamos explicando ahorita, que le hemos puesto aquí a George en el estudio. Adelante, ¿cómo es que se realiza este ejercicio, Jordan? ¿Nos puedes explicar? Sí, cómo no, es un placer. Primeramente lo que hacemos es, le damos la orden quédate al perro, al can, le damos la orden quédate y hacemos una inspección ocular con, levantar el interés por la búsqueda al perro, ¿no? Él se va a interesar por lo que yo estoy haciendo. Yo voy a demostrarle el área que él tiene que trabajar. ¿Ves? Yo voy a... Ella está asustada. Ajá, sí. Me coloco, entonces le doy la orden de búsqueda, ¿no? Que es donde él realiza su búsqueda para eso. Ya ese es el marcaje del perro. Es precisamente ahí, Es donde se exactamente encuentra la ahí tela donde con está el olor. la sustancia olorosa puesta. Y ya ese es el marcaje donde él me indica que ahí es donde hay una sustancia. Entonces yo le doy su premio, que es el que estaba hablando el tutor, que es una pelotica, y se la doy. Y ya con eso él tiene para sentirse agradable. Muchísimas gracias, Jordan, a ti y a tu perrito por estar hoy con nosotros y por hacernos esta demostración. Gracias también a Caribe Sax por aceptar la invitación a nuestro programa. Ustedes son una agrupación joven. ¿Cuántos años llevan de fundada? Bueno, vamos a cumplir próximamente 2 años de creada. Pero todos son graduados. ¿De dónde provienen? Sí, todos somos graduados y evaluados por el sistema artístico. ¿Qué los ocupa? ¿Qué los ocupa actualmente? ¿En qué están ahora mismo moviéndose ustedes? Bueno, en estos momentos estamos trabajando en el polo turístico de Guardalavaca y en actividades dentro de la provincia como tal. Bueno, les reitero las gracias por estar hoy aquí y deleitarnos con su música. Nosotros casi estamos llegando a los finales de Domingo con D, así que los invito también a que se queden con nosotros hasta el final. Regreso con César Hidalgo Torres y sus invitados. Me consta que ahí en la caja de Caribe Sax es donde estaba ese olor. Yo vi cuando lo colocó el instructor allí y que el perrito no había visto absolutamente nada. ¿Están satisfechos ustedes, los oficiales, con lo que cuentan los policíacos cubanos, sobre todo por la televisión, cuando se refieren a la aduana? No siempre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te satisface, Osvaldo? No siempre. Realmente nosotros, es decir, tenemos un trabajo muy exhaustivo, es decir, realmente realizamos muchas actividades en función de garantizar la seguridad de nuestro país. Es decir, no solamente estamos hablando de las drogas, de los explosivos, estamos hablando de una infinidad de tareas que nos entrega el gobierno cubano y que debemos cumplir. Y realmente pasamos muchas horas fuera de la familia, realmente el sacrificio es bastante alto y en ocasiones, es decir, no creo que nos dan... Es que lo que cuentan a veces parece que no es tan importante lo que ustedes están haciendo, que lo es y mucho. Sí, muchos de los casos incluso que hemos tenido oportunidad de ver en Tras la Huella realmente, es decir, tienen sus orígenes en la propia aduana. Es decir, comenzaron en su momento por ahí mismo, por la propia aduana. Y por todo lo que hemos conversado, daría para hacer muchísimas series policíacas, ¿verdad? Incluso con la técnica canina también. Esperemos que algún día... También con la técnica canina sería muchísimo. Es mucho lo que hay que agradecerle a esos perritos y por supuesto a su instructor, que desde que llegan están en un movimiento constante, tanto el perro como el entrenador. Y nosotros tenemos que regalar un carrito. Estábamos mirando lo que hace este calador y verdaderamente un día esos objetos que hace pudieran convertirse en bienes patrimoniales que ustedes protegerían allí en la aduana. Nos han llamado. Gretel Guetón tiene más resultados. Por favor, acérquese Aquí usted. tengo precisamente, César, este es A ver, el un carrito que vamos a regalar. Y traigo también estos almanaques cortesía Ediciones La Luz, como decíamos ahorita. Y aquí a mi mano, pues tengo las personas, los televidentes que se han comunicado con nuestro programa. Mire, ahí no hay trampa, voy a hacerlo así, a manera de sorteo. Voy a escoger a una de las personas que se han comunicado con nosotros. Es este papelito de aquí y... quien se lleva este regalo es Rita Ruiz. Rita Ruiz se comunicó con nosotros y se lleva hoy el obsequio de este calador, además de los almanaques cortesía Ediciones La Luz. Usted recuerde, Rita, que mañana puede pasar a buscar este regalo por la recepción de nuestro telecentro en cualquier horario del día. Usted llega y ahí tendrá su obsequio reservado.
Y la próxima semana tendremos otras sorpresas, así que embúyese, comuníquese con nosotros y no deje de hacerlo. Estamos en Domingo con D. Si estamos hablando de televisión, pues no se pierdan mañana. Habitualmente, cada 15 días, la Aduana General de la República tiene un segmento en Telecristal, programa Buen Tiempo. Luis Colás, que nos ha ayudado muchísimo en toda la colaboración para tener a estos oficiales, está aquí en el estudio. Yo se lo agradezco mucho. Te agradezco a ti, Preciosa, César, le agradezco no a se Yor. nos puede olvidar felicitar a Marlenis Camejo, Cierto. que siempre tiene la gentileza de enviarnos un café divino. Ahí está, todos hemos probado el café de Marlenis y hoy está de cumpleaños. Dicen Muchas felicitaciones. los oficiales de la aduana que lo han probado, que ese café también es un bien patrimonial, ¿verdad? Felicidades también para ustedes en el aniversario que estuvieron próximamente celebrando. Esperamos poder contar con su presencia en próximos espacios. Y mañana, en A Buen Tiempo, ya lo sabe, estarán también invitados. Nosotros nos estamos despidiendo por hoy. La próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en Domingo con D, un espacio para dialogar, conversar y mucho más. Buenas noches.